el veto a Kiev en Ankara, la discordia europea y el autoengaño militar. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de martes 7 de julio de 2026. Amigos, antes de empezar este episodio, declaramos nuestra postura innegociable contra todo conflicto armado o violación a la integridad humana. No promovemos la confrontación, exponemos los hechos crudos únicamente para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. La vida humana siempre está por encima de los mapas de oficina. Y bien, feliz martes amigos. Bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este 7 de julio de 2026. Las pantallas de nuestro búnker se encienden en el día 1 de la largamente esperada cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, con un teletipo sísmico que está titulando en tiempo real las portadas de la prensa corporativa internacional. Así pues, que olvidémonos de los discursos de unidad que intentan inyectar en la matrix mediática. Hoy pasamos el instrumental forense sobre los pliegues ocultos de una alianza de 77 años que se agrieta en seco en el arenero real. Desde el veto fáctico en los pasillos diplomáticos que congela las ambiciones de Kiev, pasando por los planes latentes de la Casa Blanca para retirar un tercio de sus tropas en Europa, hasta la parálisis industrial de un bloque continental incapaz de cooperar entre sí. Hoy desarmamos la física exacta del tablero, la doctrina de evasión estratégica de Moscú, las citas secretas que se ejecutan en la sombra y la cruda realidad de un frente que tritura las fantasías de oficina. Así pues, que conectamos los transceptores de inmediato al aire en seco. El veto a Kiev en Ankara y el plan de Trump para retirar un tercio de las tropas en Europa. Amigos, hoy en nuestra mesa de operaciones de este 7 de julio, las pantallas de nuestro búnker se encienden en el día 1 de la largamente esperada cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, con un cable de última hora emitido por la cadena norteamericana, o estadounidense, mejor dicho, CNN, que tritura los frontes de la simulación mediática de occidental. La cruda realidad material ha dictado sentencia en los pasillos diplomáticos antes de abrir la primera carpeta de oficina. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky ha sufrido un veto fáctico. No se le permitirá participar en las sesiones y reuniones de trabajo del bloque transatlántico. Su presencia ha sido degradada estrictamente a una asistencia protocolaria durante la cena de líderes, confirmando que las ambiciones de Kiev para ingresar al chasis de la alianza permanecen completamente congeladas en el arenero real. La única ventana de supervivencia informativa para Kiev en esta cumbre se reduce a los compromisos financieros de emergencia que puede rascar de una Europa asustada y una crucial reunión cara a cara a puerta cerrada con Donald Trump, programada para este miércoles. Pero no se confundan, porque cuando Zelensky va a este tipo de eventos a pedir plata, siempre se la dan. Zelensky siempre recibe lo que pide. Que 10,000 millones por aquí, que 30,000 millones por acá, y ahí la Unión Europea está buscando la manera de darle 70,000 millones de regalito. O sea, plata el hombre va a conseguir. Así no se siente en la mesa fiduciaria enfrente de Donald Trump para no sonrojarlo más. Así pues, miren la física de los acontecimientos que se está desplegando en el flanco norte de la alianza. Porque el verdadero sísmico en Ankara lo lidera la delegación de la Casa Blanca. Los informes recopilados desvelan que la indignación de Donald Trump con sus socios europeos ha alcanzado niveles críticos tras la negativa de los principales miembros de la OTAN a integrarse de forma directa en su campaña militar en Irán. La respuesta de Washington ha cortado los manuales transatlánticos. El Pentágono, bajo la dirección del secretario de Defensa o secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ya ha iniciado una revisión de capacidades que contempla reducir en un tercio todo el contingente de tropas estadounidenses desplegado en el continente europeo en un plazo de 6 meses. Esta primavera, el Pentágono suspendió de forma abrupta las rotaciones de tropas previstas en Polonia,
y ha ordenado el repliegue de 5.000 soldados de Alemania en un contexto de fricción abierta tras las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz sobre el desgaste estadounidense en Oriente Medio. La doctrina de Trump de cara a esta cumbre de 77 años ha sido expuesta de forma forense por su equipo en el despacho Oval. No necesitamos su dinero, lo único que exijo es lealtad. El mandatario estadounidense reclama reciprocidad militar en el estrecho de Hormuz y ante la parálisis de Bruselas no ha dudado en cuestionar el valor estático de la OTAN para la seguridad nacional de los Estados Unidos, manteniendo en paralelo sus planes de adquisición sobre el territorio autónomo de Groenlandia como un vector estratégico innegociable. Para intentar apaciguar la retórica unilateral de la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha visto obligado a presentar gráficos de oficina denominados el billón de Trump, intentando demostrar que el incremento del gasto de defensa europeo es un logro directo de la presión de Washington. Sin embargo, las delegaciones europeas asisten a las reuniones en Turquía bajo una palpable atmósfera de incertidumbre, conscientes de que el chasis de seguridad continental se está agrietando en seco mientras la administración estadounidense acelera el repliegue de sus efectivos del suelo europeo. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones de este inicio de la cumbre. Ahora, pasemos a la evasión estratégica de Vladimir Putin, las negociaciones ocultas de Kushner y la encrucijada de Kramatorsk. Avanzamos con nuestra cobertura especial en esta cumbre de la OTAN en Ankara, amigos, pasando el bisturí clínico sobre un análisis forense de alta cota publicado por el portal croata geopolítica.news, bajo la firma del especialista Soran Meter. Mientras los pasillos diplomáticos en Turquía intentan coordinar discursos de oficina, la realidad material desvela que Moscú está ejecutando una doctrina de evasión estratégica que ha dejado sin argumentos a los laboratorios políticos de Occidente. Tras los impactos de drones dirigidos contra el sector energético y la refinería de Moscú, los estrategas de la Alianza Atlántica esperaban una declaración escalada visceral por parte de Kremlin. Sin embargo, para sorpresa de las cancillerías, Vladimir Putin ha enfriado los prompters, manteniendo la disposición al diálogo, pero amarrando en seco las condiciones materiales. El retorno a las cláusulas de no alineación del Tratado de Estambul de 2022, la ejecución del acuerdo informal de Alaska con Trump, que exige la retirada de las fuerzas de Kiev de los reductos de Donbass y levantamiento de sanciones, y el reconocimiento estricto de la situación real en el frente de batalla. Cualquier propuesta que no parta de este chasis físico que factamente que está paralizada, pues no hay movimiento de los rusos. Los rusos no se hacen para atrás. Miren los pliegues de la diplomacia, esa diplomacia subterránea que se está desarrollando detrás del escenario de Ankara. Porque los cables confirman que el proceso de negociación real permanece completamente oculto al público. De acuerdo con informes validados por The New York Times, los representantes especiales de Donald Trump, Jared Kushner y Stephen Witkoff no tienen intenciones de realizar visitas protocolarias a Kiev o Moscú, únicamente para posar ante las cámaras de la prensa corporativa. Las fuentes de contrainteligencia confirman que Kushner y Witkoff sostienen comunicaciones diarias y reuniones privadas de carácter confidencial con negociadores tanto rusos como ucranianos, moviendo los hilos del arenadero en la sombra. Esta dinámica ha provocado una abierta decepción en la oficina de Zelensky, quien continúa esperando una visita formal en Kiev para simular estabilidad institucional ante sus opositores internos. Porque para el Goblin Verde todo es mediático, ¿no? Todo es pompa. La física del frente, sin embargo, avanza a un ritmo industrial que tritura las decisiones de oficina. Tras consolidarse el control sobre la ciudad estratégica de Konstantinivka,
Las fuerzas de Moscú han fijado su vector de avance directo hacia el arco defensivo de Kramatorsk y Sloviansk, los dos últimos y definitivos centros logísticos de coordinación de las fuerzas de Kiev en el Donbass. El análisis de Soran Meter determina que la captura de este bastión estratégico implicará la pérdida total de la región, estableciendo factualmente las condiciones del fin de la campaña sobre el terreno real, sin necesidad de compromisos diplomáticos. Ante este escenario, Europa entra en una encrucijada extremadamente peligrosa. Consciente de que la estrategia estadounidense de repliegue hacia el Indo-Pacífico es irreversible, y ante la certeza que Trump no empleará la fuerza militar contra una potencia nuclear, Bruselas teme que la persistencia de los ataques en la retaguardia rusa termine provocando una respuesta de asfixia balística directa contra las infraestructuras energéticas del propio suelo europeo. Mientras tanto, Zelensky se niega tajantemente a ordenar una retirada posicional de estas plazas debido a que tal movimiento significaría su inmediata quiebra y muerte política dentro del chasis de la Junta de Kiev. Análisis del señor Meter. ¿Pero qué opinan, amigos? ¿Está este señor apegado a la realidad? Putin no va a reaccionar inmediatamente contra estos ataques. De hecho, han habido más ataques. Hoy por la mañana se realizaron ataques de fuerte índole hacia Moscú. Todo ese ataque fue repelido por las fuerzas antiaéreas rusas, pero hubo ataques fronterizos en Kursk y Belgorod, donde ya teníamos tiempo de no escuchar de los HIMARS. La Junta de Kiev, mejor dicho, la OTAN, porque estos son instrumentos de la OTAN, han atacado poblaciones fronterizas con HIMARS de artillería pesada, creando daños y muertes. Creo que el número ya escala a 10 personas fallecidas y alrededor de 50 heridas. ¿Mm? Realmente están buscando una provocación del Kremlin. Es con justa razón este señor afirma pues de que hay un silencio ensordecedor de parte de Rusia con respecto a su reacción. Pero ya veremos qué dice el tiempo. Y por lo que hemos visto, a cómo está reaccionando el Kremlin últimamente, el reaccionar quizás lo vamos a ver muy pronto. No hemos visto ataques a posiciones de comando ucraniano. No todavía. Pero yo creo que ya ese momento se está acercando. Están destruyendo la logística interna militar y pues como podemos ver, eventualmente también afecta a la civil, porque por supuesto que afecta a la civil. Y hemos visto este ataque de estas explosiones secundarias que sucedieron en este suburbio ucraniano de Kiev, donde supuestamente incluso habían municiones DU, de uranio empobrecido, y supuestamente ahí también se escondían los Patriots polacos. Si ustedes miran los videos, muchos de estos se activaron, me imagino yo, por el fuego y contraatacaron suelo ucraniano. Todo ese sector de por ahí fue contraatacado por las municiones que tenían ahí escondidas. Es como les decía ayer, qué locura mantener un polvorín de esta magnitud en una zona tan poblada. Pero bueno, hablemos de la discordia europea en Ankara, el proteccionismo industrial y el mito de la cooperación de la OTAN. Avancemos en seco con el análisis de esta transmisión especial, amigos, pasando el bisturí clínico sobre una revelación de altísima cuota política publicada por The New York Times, bajo la firma del analista Massimo Calabresi. Mientras los promptes de la prensa corporativa insisten en colocar a la figura de Donald Trump como la única fuente de inestabilidad en la Alianza del Atlántico Norte, la realidad palpable material expuesta en las carpetas de contrainteligencia determina un panorama completamente opuesto. La verdadera amenaza de colapso para el chasis atlantista en este 77 aniversario no proviene de la Casa Blanca, según este informe de New York Times,
sino de la discordia interna y el proteccionismo industrial y la desconfianza nacionalista secular que fragmenta a los propios socios europeos. Y es que miren la física de los acontecimientos detrás del escenario de Ankara, amigos, porque los pliegues de la información recopilada exponen un nivel de parálisis logística sin precedentes en el flanco continental. Los informes revelan que tras las recientes campañas militares de Washington e Israel en Oriente Medio contra Irán, la hostilidad de Trump hacia el bloqueo europeo alcanzó su punto de ebullición debido a que varios miembros de la alianza suspendieron el acceso de las tropas estadounidenses a sus bases aéreas y rechazaron de forma tajante integrarse a las patrullas en el estrecho de Hormuz. Uno de ellos fue Italia, ¿no? Y pues ahí pueden ver ustedes la controversia que hay en estos momentos entre eh, Donald Trump y Meloni. Incluso ahí hay memes. Pero bueno, eso es otro rollo aparte. Aunque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intentado desesperadamente calmar las diatribas de repliegue de Trump mediante herramientas de comunicación cifrada como Signal, y promoviendo acuerdos presupuestarios drásticos del 5% del PIB con miras al año 2035. Sí, ¿verdad? 2035. El verdadero problema radica en que Europa es factualmente incapaz de coordinar su propia base industrial de defensa. ¿Sí? Las pizarras de evaluación técnica exponen datos demoledores. Los planes para desarrollar de forma conjunta la próxima generación de aviones de combate de la OTAN fracasaron debido a las disputas financieras entre París y Berlín sobre quién obtendría los mayores beneficios económicos de este desarrollo de aviones. De igual forma, Francia ha optado por marginarse del principal proyecto de cooperación en defensa aérea, en el que participaban más de 20 países del bloque, prefiriendo desarrollar tecnologías aisladas. En el plano de las capacidades reales, la simetría es insostenible. Mientras Estados Unidos mantiene 1,3 millones de efectivos en activo y provee la totalidad de transporte pesado, el reabastecimiento en vuelo y la inteligencia satelital profunda, potencias como Alemania, arrastran décadas de desinversión. ¿Por qué no invirtieron? ¿Quién los detuvo a invertir? Estaban acostumbrados, ¿no? Sumando menos de 200,000 soldados en su chasis operativo. Esta incapacidad histórica de los europeos para cooperar se sitúa hoy a la cumbre de Ankara ante el riesgo de un fracaso completo. Rutte se ha visto obligado a diseñar una cita deliberadamente breve con declaraciones conjuntas concisas y de mínimos, para evitar que la profunda brecha política e ideológica entre mandatarios como el español Pedro Sánchez y la italiana Giorgia Meloni termine de fracturar la alianza en el arenero real. Yo diría también, esto no lo dice el artículo, pero yo agregaría aquí también a Francia, que mucha de la oposición francesa ya dice que Francia debe salirse de la OTAN. Es que hay una fragmentación obvia en este momento en Europa. La gran pregunta en los laboratorios de contrainteligencia ya no es si Washington abandonará el continente, sino si los europeos disponen de la capacidad material para ser aliados entre sí. Cuestión que yo dudo demasiado. ¿Ustedes qué opinan? Yo realmente no veo esta unión aparecer así de la noche a la mañana, que ya mañana todos los europeos son amiguitos otra vez. Aunque enfrente de la cámara lo son. Enfrente de la cámara son jijiji, jajaja, besitos y papacheos, ¿no? Como siempre hemos visto. Pero detrás de las cámaras son otra cosa. El autoengaño militar de Kiev y la indiferencia estratégica de Washington. Amigos, cerramos este bloque de transmisiones especiales en la mesa de operaciones, aplicando el análisis forense sobre un demoledor pliego de contrainteligencia publicado por el medio británico Unheard y firmado por la especialista, Jennifer Kavanagh.
Mientras el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intenta proyectar ante las delegaciones de Ankara un chasis de optimismo institucional tras su reciente contacto telefónico del 4 de julio con Donald Trump, las pizarras reales del granero desvelan que las expectativas de Kiev se fundamentan en una combinación de propaganda deliberada y autoengaño, algo que siempre hemos dicho acá en esta mesa. El relato corporativo de que los impactos en la retaguardia rusa han alterado el balance del conflicto se estrella de frente contra la terca realidad material. La trayectoria de la campaña sigue invariable y el desenlace no está más cerca que hace un año. Miren la física de la degradación estructural en el terreno de combate. La información recopilada confirma que cualquier afectación económica en el perímetro de Moscú palidece ante la asfixia industrial que sufre Ucrania. Las fuerzas rusas han intensificado de forma factual sus medidas de represalia a gran escala y lo hemos visto del 15 de junio, el 2 de julio y últimamente pues ya el 6 de julio, ejecutando ataques sistemáticos de saturación industrial contra las redes viables de transporte y la infraestructura de energía de Kiev, desmantelando su base manufacturera debido a la ya demostrada falta de cobertura de las baterías de defensa aérea. Sin embargo, el informe forense de Unheard subraya que el factor límite definitivo e insanable para Kiev sigue siendo la falta crónica de efectivos humanos y personal de reemplazo en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un vacío material que el despliegue masivo de drones de asalto puede mitigar temporalmente en las trincheras. Y no les va muy bien. No les va bien con eso porque re- realmente, como dice este artículo, los rusos pues siguen en avanzada. Se han entrenado a sí mismos cómo evadir los drones, los FPVs. Yo creo que el otro día les presenté un video, ¿no? De un soldado ruso que evadió 2 drones. Sí, al final termina ahí cogiendo un poquito, pero no creo que haya sido de impacto. El hombre salió ileso del ataque de 2 drones. Pero bueno, que es factualmente incapaz de inclinar la balanza táctica en el terreno. No lo pueden hacer, amigos. No lo han logrado incluso nuevo con las nuevas generaciones de drones que tienen. La realidad del mapa de carreteras expone que la ofensiva terrestre de Moscú continúa recolectando frutos críticos en el Donbass. Tras consolidarse la liberación total del bastión estratégico de Konstantinovka, las unidades de avance incrementan la presión balística contra las posiciones del dominado cinturón de fortalezas ucraniano. Los pliegues de la información desvelan que Vladimir Putin no tiene dudas sobre el curso material de las operaciones y mantiene intactos sus objetivos de campaña, habiendo incluso expandido sus ambiciones territoriales más allá de las cláusulas de no alineación planteadas en Estambul en el 2022, porque ya se habla casi que firmemente, sin tapujos, acerca de Odessa, acerca de la toma de Kharkov, incluso de la toma de Kiev. Por ahí leía un reporte súper espectacular de que incluso se tienen planes, ya se tiene pronosticado la captura de la planta nuclear de Rivne. La planta de Rivne está al noroeste de, de Ucrania, muy cerca de Kiev. Bueno, si ese es plan ruso, si quizás quieran entrar desde la frontera belorrusa para capturar Rivne, pues obviamente es que tienen planeado capturar Kiev. Digo, solo digo. Es una puramente especulación, me disculpan por ello. En el plano político, el obstáculo final para las fantasías de Kiev proviene directamente de la Casa Blanca. Desde el estallido de la campaña militar en Irán, la administración de Washington simplemente carece de tiempo y prioridad para atender el frente europeo. Con el Pentágono enfocado plenamente en el estrecho de Hormuz y con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, pues el chasis estadounidense se ha desvinculado del tablero ruso-ucraniano, dejando a Kiev desprovisto de las garantías de seguridad física que solo Washington podía proveer.
Aquí la cruda realidad material dicta que los combates se prolongarán y que el terreno volverá a inclinarse pues a favor de Moscú. Y ya lo estamos viendo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. Así pues, las pizarras de contrainteligencia no mienten. Mientras las oficinas occidentales continúan diseñando estrategias sobre papel de patatas fritas, la terca realidad material del arenero demuestra que los filetes de la inteligencia militar y el repliegue estratégico los está fijando en el terreno real. La ventana de las fantasías de oficina se han cerrado por completo y el cinturón de fortalezas en el Donbass marca el compás de un desenlace irreversible. En estos tiempos de máxima evolución geopolítica, amigos, mantener los ojos abiertos y la mente fría es una estricta necesidad de supervivencia informativa. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Los leo en comentarios. Apoyen a este canal dejando su me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo si todavía no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias porque eso es lo que realmente sostiene con vida este canal. Compartan este contraataque informativo a través de su línea de teclados y sobre todo dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Se convertirá la OTAN definitivamente en un tigre de papel ante el repliegue de Washington? Los leo en el búnker. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.